El pensamiento de hoy pertenece a Santo Tomás de Aquino y más que un pensamiento es una pregunta, eh, que es el título de un capítulo de la Suma Teológica. Y la pregunta les va a resultar un poco extraña y difícilmente se la haga un teólogo del siglo XX o del siglo XXI, pero sí se la hacía un teólogo del siglo XIII. La pregunta dice así: ¿los animales tienen esperanza? Para Santo Tomás, esta pregunta, que para nosotros es más bien ociosa, no tiene mayor sentido en teología o en ninguna ciencia de ningún tipo. Sin embargo, para Tomás tiene sentido. Entonces podríamos preguntarnos por qué. ¿Por qué se pregunta Tomás si los animales tienen esperanza? Y repito, no se trata de una observación al paso, sino se trata del título de un capítulo que él desarrolla, demostrando, probando, y esta es la segunda cosa sorprendente, que sí, que tienen esperanza. Y entonces tenemos que distinguir, obviamente, diversos tipos de esperanza, porque no podemos, en principio, aceptar que los animales, el perro, el gato, no sé, el delfín, tengan en su alma, por más buenos que sean, la virtud teologal de la esperanza, que es una de las tres virtudes, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Entonces hay otra esperanza que es una esperanza emoción. Esto es lo primero. Hay una esperanza, emoción, una esperanza, virtud. Y sin embargo, ambos son esperanza, o sea, Tomás utiliza la misma palabra, spes en latín, ¿no? ¿Y por qué utiliza la misma palabra? ¿Y por qué? Son parecidas, tienen muchas cosas en común, la emoción de la esperanza y la virtud de la esperanza. Tomás se hace esta pregunta quizás sencillamente porque le interesa. ¿Por qué no? O sea, ¿qué tiene de malo preguntarse cosas que quizá no sean tan importantes, pero que son interesantes? Y el hecho de interesarse en las cosas es una buena señal, es una señal, digamos, de salud. Aunque sean cosas de poca importancia, el manifestar interés quiere decir que el hombre está presente en el mundo. Porque la forma en que el hombre está presente en el mundo es preguntándose. O sea, la existencia humana, la forma de estar en el mundo del hombre, no es la misma que la de los animales o de las plantas. El hombre está en el mundo preguntándose. Y esa pregunta es precisamente lo que nosotros llamamos interés. Observamos un fenómeno, queremos descubrir las causas, ¿no? Pero hay otra razón por la cual Tomás se interesa en esto de los animales, es que Tomás es aristotélico, y Aristóteles es un hombre que dedicó la mayor parte de su tiempo a estudiar la naturaleza. Nosotros conocemos de Aristóteles las obras principales, ¿no? La metafísica, el de ánima, la ética, la política, la estética. Y sin embargo, si uno abre el Corpus Aristotelicus, o sea, la lista de obras escritas por Aristóteles, que están como separadas en diversos temas y por edad o por autenticidad, porque se discute si tal o cual libro o tal o cual capítulo de tal libro pertenece a Aristóteles o no. Si uno entonces abre este cuerpo doctrinal de los escritos de Aristóteles, va a encontrar que la mayoría de los libros está consagrada a la filosofía de la naturaleza. Aristóteles tiene un libro, por ejemplo, Historia de los animales. Es un libro lindísimo.
Bien, entonces Aristóteles aplica el método experimental al objeto de la naturaleza y generalmente sus afirmaciones son correctas. Son muy interesantes, ¿no? Historia de los animales, por ejemplo. Bueno, Santo Tomás es discípulo de Aristóteles, por eso él tiene interés, como su maestro, en las cosas de la naturaleza, porque existen, son, ¿no? No son una ilusión, sino que son sustancias. Y esa sustancialidad de las cosas es como si fuese un signo de pregunta, ¿no? Aquí estoy, pregúntame, te respondo. La tercera razón por la cual Tomás se interesa en los animales es una razón muy linda y que es histórica. Tomás trabaja, digamos, a la sombra de San Francisco de Asís, cosa que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no? San Francisco del siglo XII, Tomás del siglo XIII, pero el gran personaje de estos siglos XII y XIII y posterior es sin duda alguna en Europa Francisco. Francisco es para aquella época lo que para nosotros de repente podría ser, no sé, Darwin o Freud o Marx. O sea, las personas que un poco definen el pensamiento de la época, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, el pensamiento de esta gente. Más allá del contenido, lo importante es que hay personajes que definen o que manifiestan el espíritu de una época. Bueno, la época en la que vivió Tomás, lo que definía su época fue Francisco, ¿no? Francisco. Y ustedes saben que Francisco realiza dentro de la Iglesia Católica un retorno a la naturaleza. Porque la Iglesia Católica, en los años anteriores, cuando entra en el mundo romano, se encuentra con el culto a la naturaleza. El sol, la luna, el mar, las estrellas, etcétera, la tierra, son todas divinidades, ¿no? Son seres divinos, llenos de dioses, como decía Tales, que después vienen a ser representados por los dioses, en fin, por Apolo, por Poseidón, no sé, por Geo, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. Entonces la Iglesia, en su rechazo de la idolatría, un poco desconfía de cualquier tipo de relación de tipo afectiva con la naturaleza, ¿no? Pero después de esos siglos de purificación, a Francisco representa este retorno que es absolutamente bíblico y cristiano, como se lee en los Salmos, a la naturaleza como, en fin, como nuestra hermana menor, ¿no? Por eso el himno de San Francisco, ¿no? El himno de las criaturas, de las criaturas, ¿no? El Laudato Si, el hermano sol, la hermana luna, el hermano fuego, la hermana tierra, la hermana agua, ¿no? Francisco llama a estas cosas hermanos, cosa que no encontramos, por ejemplo, no sé, en San Agustín quizá, o en San Juan Crisóstomo, o en los padres de la antigüedad, que vivían en un entorno pagano, ¿no? Tomás no es franciscano, es dominico, pero dominico, o sea, una orden fundada por Domingo de Guzmán, conocido de Francisco, se encontraron, son contemporáneos, y ellos comparten una misma forma de sentir. Ambos son los fundadores de estas dos órdenes importantes que llamamos mendicantes. Bueno, Tomás es de un par de generaciones posterior a Francisco y a Domingo, y sin embargo el espíritu de retorno a la naturaleza, en fin, está presente en la obra de Tomás, ¿no? Entonces, ya aquí menciono al menos 3 razones por las cuales Tomás fija su atención algunas veces en los animales, y lo dice en forma muy linda, ¿no? Permítame, yo le voy a leer algunos textos que busqué, que son solamente algunos, que son lindos, ¿no? Porque manifiesta
el carácter, digamos, sí, la personalidad de Tomás, ¿no? Cómo observa él las cosas, quizá en el jardín del convento, ¿no? O paseando, dice, leo de la Suma Teológica, ni más ni menos. Las hormigas conocen de antemano las lluvias futuras. O sea, las hormigas, dice Tomás, saben cuándo va a llover. Lo cual es evidente por el hecho de que antes de que llueva, empiezan a amontonar el trigo en sus graneros. Claro, si amontonan el trigo en sus graneros, dice el traductor latino, ¿no? Es porque saben las hormigas que va a llover, dice Tomás, ¿no? En fin, esto es muy como franciscano también, ¿no? Sí, los peces conocen con anterioridad las tempestades, ¿no? O sea, las tormentas que van a sucederse, como se deduce del hecho de que se mueven para alejarse de esos lugares. O sea, los peces sienten que viene una tormenta y se van, ¿no? Otro texto que Tomás habla de las sagacidades admirables de los animales. Dice, se aprecian en ellos sagacidades admirables, como las abejas en las arañas o en los perros. Por ejemplo, el perro persigue a un ciervo, pero si llega a un cruce de 3 salidas, explora con el olfato si el ciervo pasó por un camino u otro, y si se encuentra que no pasó por ninguno de los 2 primeros, prosigue por el tercero sin explorar, como utilizando un razonamiento divisivo, con el que pudiera concluir que el ciervo sigue aquel camino porque no siguió los otros 2. Es decir, supónganse, va el perro, ¿no?, corriendo y encuentra 3 caminos, olfatea el primero, por ahí no pasó, olfatea el segundo, por ahí no pasó, el tercero no lo olfatea. ¿Por qué? Porque deduce que, no habiendo un cuarto camino, si no pasó por el primero o por el segundo, corre por el tercero. Hay un razonamiento, ¿no? No tiene otra opción el ciervo, entonces no olfateó el tercero. Y eso Santo Tomás llama una sagacidad admirable, ¿no? Bien, y acerca de la esperanza entonces, ¿no?, volviendo a la pregunta, ¿tienen esperanza los animales? Santo Tomás dice que sí. O sea, lo asombroso no es solamente la pregunta, sino la respuesta, porque nosotros responderíamos que no. ¿Cómo va a tener esperanza un perro? Bueno, resulta que sí. Vamos a ver a qué se refiere Tomás. Si un perro ve una liebre, dice él, estoy leyendo, que está distante, o sea, que está lejos, no se mueve hacia ella, ya que no espera poder alcanzarla. Pero si la liebre se halla cerca, corre hacia ella, con el deseo de apresarla. Bien, vamos a analizar un poco el proceso de esperanza, entre comillas, del perro. A ver si tiene algo en común con el proceso de esperanza del hombre, ¿no? Porque Santo Tomás se hace esta pregunta, dije, al menos por 3 razones, pero hay una cuarta y una quinta. La cuarta razón es que lo animal es también humano, o mejor dicho, lo humano también es animal. Por eso el conocimiento de la naturaleza es una forma de acceso al hombre también, ¿no? Obviamente. Entonces, cuando uno conoce lo animal, empieza a conocer también lo humano, porque el hombre también es animal, ¿no? Esto lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, dice, primero es lo animal, después lo espiritual, haciendo referencia al hombre, ¿no? Vale decir que él utiliza aquí el término griego physikon y pneumatikon, que significa lo animal o lo natural. Así lo traducen como animal o natural al esto, physikon. Entonces, el conocimiento de lo animal es una forma de entrar
en el hombre, obviamente no reduciéndolo a lo animal. Por eso Tomás muchas veces se pregunta si los animales también tienen juicio, si los animales tienen libre albedrío, si los animales obran por un fin, etcétera, ¿no? Y también, en el caso de la esperanza, no así en otras pasiones o emociones, se pregunta, repito, no en todas, en la esperanza se pregunta, ¿tiene esperanza el animal? Y trae el caso del perro que ve una liebre, ¿no? Entonces, el perro está orientado a la vida. Y esto es una orientación que no es deliberada. Esto es la primera enseñanza. O sea, tanto el perro como el hombre están orientados por naturaleza a un determinado fin. El perro, en fin, a la supervivencia de la especie y a través de los medios, de la nutrición, de la reproducción, etc. El hombre, en cambio, siendo persona, está orientado por naturaleza a la felicidad. La felicidad no entra dentro del horizonte del libre albedrío. Uno no puede elegir o no querer ser feliz. Uno ya nace programado por la naturaleza, por Dios, a la felicidad. Bien. Entonces el perro, que está orientado a la vida, ve una liebre y en su instinto entiende que una liebre no es lo mismo que un árbol o que una planta o que un arroyo, sino que la liebre es una presa. Eso a nivel instintivo, ¿sí? Pero lo interesante, más allá de que percibe en la liebre comida, no alimento, no un animal, sino comida, él dice Tomás, la percibe distante. Distante. Si está distante, no la persigue. Si está cerca, la persigue. Bien, pensemos un poco qué significa que algo esté distante. La distancia no es algo objetivo, sino subjetivo. Vale decir que para un perro joven, ágil, ¿no? 30 metros es cerca. Para un perro viejo o herido o con la pata quebrada, 30 metros es lejos. De modo que en ese juicio que hace el perro acerca de la distancia, compromete su subjetividad. Obviamente no se trata de la subjetividad humana, sino es algo muy particular, ¿no? Y sin embargo, siendo joven, el perro quizá hubiese corrido, y el mismo perro, siendo viejo o estando herido, no corre. ¿Por qué? Porque es una distancia subjetiva. Obviamente se puede medir en términos objetivos, pero el juicio que hace él no es un juicio universal, sino puedo yo, aquí, perro, no sé, con nombre y apellido, alcanzar esa liebre. Quizá 2 años antes podía, ahora no puedo, ¿no? Ahora, entonces, la distancia, ese cálculo que hace el perro, que es un microsegundo, ¿no?, termina en un juicio de posibilidad. ¿Es posible alcanzarla? Si está muy lejos, no. Si está muy cerca, sí. Y si está a una distancia media, es posible, pero no tengo la certeza. Por eso Tomás dice aquí que la esperanza surge ante la posibilidad. La posibilidad no es lo mismo que certeza. Y esto es importante. Por eso hay que distinguir entre esperanza y espera. Aunque utilizamos el mismo verbo, sin embargo, la espera y la esperanza son totalmente distintas. Cuando yo espero en la sala de espera de un dentista que me atiende, o espero el ascensor, o espero en la estación de tren, un tren, no ejercito la esperanza, sino la espera. ¿Por qué? Y porque tengo la certeza o la cuasi certeza de que el dentista me va a atender, que el tren va a llegar, o no sé, o el ascensor va a bajar, ¿no? Entonces, la esperanza, Tomás dice, para que se dé la esperanza, tiene que haber 4 condiciones que se dan en el caso del perro y se dan en forma eminente en el caso del hombre. ¿Cuáles son esas 4 condiciones? Que sea algo bueno,
en primer lugar, porque uno espera lo bueno, no espera lo malo. Eso ya está determinado por la naturaleza. El hombre está orientado al bien. La segunda condición es que sea algo futuro, o sea, que no esté en posesión de aquello que deseo, sino que pueda estar en el futuro. Tiene que ver con el tiempo, futuro. En la tercera condición tiene que ser arduo, dice Tomás. Y esa es la diferencia fundamental entre espera y esperanza, porque la esperanza es activa. La esperanza es perseguir el bien futuro luego de haber comprendido la posibilidad de alcanzarlo. Si no tengo la posibilidad de alcanzarlo, pierdo la esperanza y quedo con la desesperación, ¿no? De modo que es la percepción de la posibilidad del futuro lo que me permite a mí, o lo que me impulsa a mí, la emoción de la esperanza. La esperanza es una emoción que surge cuando yo percibo. Por eso Tomás se pregunta si la esperanza está en la mente o en el corazón. Entonces dice, no, está en el corazón, pero procede de la mente, porque yo percibo la posibilidad de alcanzar ese bien futuro, no con el corazón, sino con la mente, ¿no? Pero lo más importante, y con esto termino, es que la esperanza es activa y es de algo arduo. Vale decir, yo no espero el ascensor y ejercito la espera, o a decir la paciencia, porque no hago ningún tipo de ejercicio ni físico ni intelectual, simplemente espero. La esperanza consiste en perseguir un objeto, un bien arduo, posible, pero no cierto. No cierto. Y esto es muy importante, porque si fuese cierto, no sería esperanza. Y aquí hay algo muy difícil de entender. ¿Para qué perseguir algo que no puedo estar seguro de alcanzarlo? Bueno, eso es la esperanza, ¿no? Bien, entonces Tomás se pregunta, y con esto termino, ahora sí, si los animales tienen esperanza, y repite que sí, porque los animales persiguen, como el perro o la liebre, un bien bueno, o sea, bien futuro, arduo y posible, ¿no? De este modo, nosotros, si nos introducimos en el hábito de la esperanza, en la virtud de la esperanza, a través de una escuela que es la escuela de lo animal, ¿no? Un poco, si ustedes lo piensan, el mismo Jesús de algún modo lo sugirió, ¿no? Cuando dice en el Sermón de la Montaña, dice, observen, dice él, las aves del cielo, ¿no? Contemplen los lirios del campo. Vale decir que nos está dando a los hombres, un poco a modo de ejemplo, ¿no? De modelo, la vida de las aves del cielo, despreocupadas, y de los lirios del campo, también despreocupados, etc., ¿no? En fin, este es otro motivo por el cual nos puede interesar lo animal, que los animales de alguna manera representan, de alguna manera, la vida ideal que la vida humana no tiene, ¿no? O sea, por eso de ahí el género tan lindo de las fábulas, ¿no? Como los animales vienen a representar la vida humana. Bien, entonces Tomás de Aquino, la pregunta que responde en forma afirmativa, ¿tienen esperanza los animales? Con esto termino. Si fue de su utilidad, les voy a pedir que le pongan el like, quizás se suscriban y compartan este video para la difusión del canal. Ahora sí me despido, que tengan un muy buen día.